pobreza. Hay varias clases de pobreza. La primera forma de pobreza es la pobreza radical, como la que siguió San Francisco de Asís, que no se quedó más con una túnica y nada más. Es algo impresionante cuando va uno a Asís y ve el lugar donde Francisco se retiraba a hacer su oración y sus retiros y su contemplación. No es más que un socavón en la roca y un socavón en el piso. Nada más. Muebles, cero. Esta es la pobreza radical. Es una pobreza, no cabe duda, admirable, pero no imitable, porque en el trato social, familiar, de las comunidades, de los grupos como la Alianza de Amor, pues no se puede evitar el ser pobres en el sentido de nada que dar a los demás. Dice, no tener nada que dar a los demás. Entonces, esta es la pobreza, el compartir todo lo que se vive. Podemos en general distinguir dos tipos de pobreza: la pobreza material y la pobreza espiritual. La pobreza material es pobreza en los vestidos, en la educación, en todo lo que es exterior. Y hay que ser pobres. Nuestra madre Conchita fue pobre siempre, aunque su familia era su esposo era una familia acomodada y de por sí Conchita vestía con buen gusto, con elegancia, pero no para otra, sino para el trato con el esposo y los hijos. No para llamar la atención sobre ella, sino para llamar la atención sobre Buenas tardes. La persona, la pobreza espiritual es, por otra parte, es no poner el corazón en ninguna persona ni en ninguna cosa, de tal manera que nos absorbe la atención. Cuando yo estoy pensando todo el día en una persona o en una cosa, esto me estorba, porque no puedo pensar al mismo tiempo en dos cosas. Necesito dejar de pensar en las cosas y en las personas para pensar en Dios. Ahora, ¿cómo se puede vivir esto? Hay que procurar que tanto las personas como las cosas nos lleven a Dios. Es la regla de San Ignacio de Loyola. Si una pintura, cualquiera que sea, cualquiera pintura, me ayuda para ir a Dios, debo aceptarla. Si me estorba para ir a Dios,
debo dejarla. Es la regla del tanto cuanto. Esto me estorba para amar a Dios, debo dejarlo. Esto no me estorba, sino al contrario, me ayuda para servir y amar a Dios. Pues adelante. Este es que hay que mirar el fin, no poner el corazón en las cosas, sino en el fin con que la finalidad con la cual las usamos. En este seminarista me dijo, yo quisiera tener una computadora, pues creo que haría mucho. Y yo le pregunto, ¿tú crees que te ayuda para tu estudios? Sí. Entonces cómprala. Pues no la vas a comprar por tener una cosa llamativa, una cosa que andes presumiendo, sino la vas a tener para ayudar a tus estudios, a conocer y amar a Dios. Esto que estamos viviendo, por ejemplo, ahora, de tener esta comunicación por Internet, pues es una cosa maravillosa, porque se usa para ir a Dios. Si se usara nada más para platicar de cosas inútiles, de cosas sin importancia, pues esto sería una equivocación. Pero si se usa para ir a Dios y llevar a los demás hacia Dios, esto es lo correcto. El tanto cuanto, eso quisiera yo estar programada en mi mente. Muchas veces en la vida, cuando una persona quiere ser cristiano en serio, llevar una vida espiritual seria, pues inmediatamente siente el deseo de dejar lo que no es Dios. Y entonces es un conflicto. ¿Será bueno tener esto, tener lo otro? ¿Será bueno adquirir esto o no adquirirlo? Pues esta pregunta se resuelve muy sencillamente. ¿Te ayuda para ir a Dios? Sí, adelante. Como estamos haciéndolo nosotros aquí los miércoles. El internet nos ayuda para ir a Dios. Entonces, adelante. El tanto cuanto, no sé eso lo diré, el tanto cuanto. Lo mismo con las personas. Cuando yo estoy pensando todo el santo día en una persona, pues esa persona me está estorbando para pensar en Dios. En vez de estar pensando en Dios, estoy pensando en una persona. Tanto cuanto me estorba, debo dejarlo. No me estorba, puedo usarla para ir a Dios. Me ayuda, debo acogerla para ir a Dios. Tanto dejar cuanto me estorba y tanto querer cuanto me ayuda. En personas y en cosas. Esto es lo que llamamos la pobreza espiritual. San Francisco de Asís, esa radical materia,
no tenía más que túnica, exclusivamente su túnica, nada más. Y comía y todo de limosna. Y no tenían en el lugar donde dormía y donde se refugiaba, no había ni un mueble, ni una nada de nada, solamente un socavón en el piso donde se recostaba para dormir las noches, en el piso, en la roca, nada más. Esto es impresionante y es muy bonito y sobre todo es muy práctico. ¿Ya? ¿Ya vas para acá? Una vez que Francisco comprendió que debía dejar todo por Dios, Yo apenas salí. materialmente, Apenas salí. y empezó a vivir de limosna, Yo apenas salí de la casa. a no poseer, no tener nada, sino solo Dios. Esta es la pobreza radical que es admirable y es muy buena porque no tenemos estorbos para ir a Dios, como decíamos. Pero es muy difícil, por ejemplo, que viven en sus hogares, en sus familias, en su círculo de amistades, pues por favor apaguen sus micrófonos. el no tener nada, pues no se puede, vamos. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? El tanto, bueno, esta persona me ayuda para ir a Dios, debo tratar con ella, debo frecuentarla. Esta persona me estorba para pensar en Dios, debo dejarla. ¿Cuánto? Y esa es la pobreza espiritual. Quítate el cubreboca. Ahorita vas solito. Quítate el cubreboca, vas solito. ¿Cómo? Lupita Cuellar, por favor, apaga tu micrófono. No escuché. Adelante, padre, continúe, por favor. Entonces, la pobreza material es esto, dejar las cosas. Y la pobreza espiritual es tener las cosas o las personas, el trato con las personas, sin darles el corazón. Cuando a uno le dicen, por ejemplo, tienes que dar esto para lo que sea, para una obra buena, y yo digo, pues sí, cualquier cosa que me pidan, ¿sí? Pero esto no me pidas esto. Cuando sucede esta situación, quiere decir que tengo mi corazón puesto en aquella persona o aquella cosa. Y tengo mi corazón puesto en otra persona, en otra cosa, que no son Dios. Entonces, la primera cosa que hay que hacer en la vida espiritual es vaciar el corazón del apego a las criaturas, personas, cosas, situaciones, casas, ¿sí? Todo se puede vivir pobremente en un palacio, pero San Pío X era sumo pontífice, era papa. Su origen era muy humilde, muy humilde. Eran muy pobres en su familia. Me parece que es él el que se
dice que cuando era niño tenía que ir a la escuela a otro pueblo porque en su pueblo no había escuela. Entonces tenía que ir a otro pueblo. Y entonces el niño, Bepi, le decían Bepi, el niño, al salir de su pueblo, se quitaba el calzado para no desgastarlo y no hacer gastar a sus padres, sino simplemente para recorrer el camino de su pueblo al otro pueblo donde estaba la escuela. La pobreza espiritual es no poner el corazón en ninguna persona ni cosa fuera de Dios. Si una cosa me acapara, si una persona me acapara la atención, el afecto, el deseo, pues me está estorbando para ir a Dios. Pero si una persona tiene muchas cosas, incluso es rico, rica, pero no tiene su corazón puesto en las cosas ni en el dinero, sino que si lo piden, o esa persona ve que puede dar para ayudar a otras personas a salir de un apuro, de una situación difícil. Entonces, ahí está la pobreza espiritual. Saber desprenderse de las cosas y aún de las personas, para que las personas no ocupen el lugar de Dios. Cuando el venerable padre Pablo María Guzmán, fundador de las misioneras eucarísticas de la Santísima Trinidad, cuando entró al noviciado, estaba ya a punto de casarse, ya tenía todo arreglado, la boda ya preparada, la novia, todo ya preparado. Y dejó todo para ir a entregarse a Dios en la vida religiosa. Cuando llegó al noviciado, nuestro padre habló con él y le dijo: a ver, hijo, dígame, ¿usted quería mucho, mucho a su novia? Ay, sí, dijo Pablo, mucho lo quería. Bueno, dijo nuestro padre feliz, ahora en vez de su novia con la que se iba a casar, a la que quería tanto, ponga a Dios y ya está. En vez de esa persona en la que tenía puesto su corazón, su ilusión, todo su trabajo, toda su vida enfocada a esa persona, déjalo y pon a Dios como único objeto de tu vida, de tu pensamiento, de tu acción, de tu trabajo, de todo. Esta es la pobreza espiritual. San Juan de la Cruz, que es el doctor místico porque es el que mejor ha explicado los caminos de la vida espiritual, se extiende mucho sobre esta materia. Y él dice simplemente: si yo quiero llenar de vino un vaso que tiene agua, ¿qué necesito hacer? Tirar el agua y entonces servir el vino. Si no, es imposible. Bueno, si una persona o una cosa
me estorban para amar, trabajar, servir a Dios, debo dejarla hasta que esa persona o esa cosa no me estorben para ir a Dios. Es lo que nuestro Padre Félix llamaba la atención amorosa. ¿Qué es la atención amorosa? Es que en la vida real, y concretamente a ustedes se les aplica muy bien, ustedes tienen en sus casas su familia, sus quehaceres, sus responsabilidades, sus actividades, tienen todo esto, pero que esto no absorba su corazón, sino que sea solo para servir a Dios en él mismo o en los demás. ¿Qué necesito hacer yo para llenarme de Dios? Vaciarme de todo lo que no es Dios. Es bien sencillo. ¿Qué necesito yo para llenar un vaso que estaba lleno de agua? Tirar el agua. Y esta es la pobreza espiritual. Y esta puede y se debe vivir aún en medio de comodidades y hasta lujos en el mundo, en la familia, en la sociedad, en todas estas cosas, ambientes, no tener corazón en nada ni a nadie más que en Dios. Como un joven cuando está enamorado de una joven, está muy enamorado de ella, siempre está pensando en ella. Entonces, tiene que ir a su trabajo, supongamos que es cajero de un banco, pues tiene que estar atentísimo para que no falte dinero en las cuentas, porque si falta, ese faltante lo tiene que pagar él. Pues tiene que estar muy atento para llevar bien las cuentas. Sin embargo, esa atención al dinero, a las cuentas, a todo el trabajo, no estorba al joven para acordarse en su Son dos, pero para acordarse de su novia. No estorba. Así acá tenemos muchas cosas que hacer y que decir, pero que nada de esto nos estorbe servir a Dios para amarlo. Vaciar el corazón. Como le decía, ¿cómo se descubre esto? Muy sencillo. Uno debe preguntarse, si me piden esto, ¿lo daría? Sí, ¿cómo no? Pero cuando digo yo, no, todo sí, pero esto no. Ahí está el estorbo para ir a Dios. Dejar todo menos una cosa. Entonces el corazón ya está dividido. Ya no puede llenarse de Dios porque está lleno de otras cosas. Y la pobreza material es la que llevó San Francisco y llevan los franciscanos y muchos religiosos que viven con suma pobreza en el vestido, en la comida, en todo. Esta pobreza material es la pobreza exterior, así como la otra es la pobreza interior, no tener el corazón
no decir, no voy a ver a tal persona. Ah, no, sí. Yo, pídanme lo que quieran, pero que deje de ir a ver a esta persona, eso no me lo pidan. Ahí está el estorbo. Quiere decir que mi corazón está ocupado y yo necesito desocuparlo para llenarlo de Dios. Pues esta es la pobreza espiritual y esta no tiene límites. Se puede tener millones y no tener el corazón puesto en el dinero. Nada, nada. Me piden esto, esta cantidad de dinero para servir a Dios o ayudar a los demás. Sí, aquí está. No salir con que pídeme lo que quieras, pero esto no. Ahí está la falta de pobreza espiritual. La pobreza espiritual es cuando la persona dice, no doy mi corazón a nada ni a nadie más que a Dios. Esta es la pobreza espiritual. Y esto es lo que se debe vivir en la Alianza de Amor. Conchita, nuestra madre, era de una familia acomodada, de una familia bien. Además, no solamente era ella, el esposo y los hijos. Y tenía que presentarse bien ante la sociedad. Pero hay una palabra de Conchita muy bonita. Hablando de sus vestidos, cuando tenía que salir de paseo o al teatro con su esposo o otro lugar, otra actividad fuera de su casa, se quitaba los vestidos que no eran pobres, que no eran, no tenían puesto el corazón en ellos. Y dice Conchita, nuestra madre, a mí los trapos nunca han llenado mi corazón. Los trapos nunca han llenado mi corazón, dice. Y esto se aplica también, no solo en las personas que viven en el mundo, en familia, en el trabajo, no, sino en las personas que se consagran a Dios como sacerdotes, como religiosos, como religiosas, cuando quita todo afecto de su corazón para amar a Dios. Hay una historia muy bonita y ya con esto voy a terminar hoy. Había una joven italiana muy buena, quería mucho la Eucaristía, visitaba la Eucaristía, oraba ante la Eucaristía, pero tenía un carácter fuerte y impositivo. No quería obedecer, sino que quería mandar. Entonces el corazón estaba lleno de sí misma. Estaba pensando en lo que le gustaba a ella. Sucedió que ya se iba a casar, pero el novio, antes de la boda, hizo un viaje un poco largo.
cuando ya iba a regresar, esa persona se sacó todas sus joyas, sus vestidos más bonitos, ya más elegantes, y se puso ante el espejo para verse cómo quedaba con todos sus joyas y sus vestidos lujosos. Y resulta que en vez de verse ella en el espejo, vio a Jesús crucificado en el espejo. No se vio a ella, vio a Jesús crucificado. Fue tal la impresión que recibió que deshizo el compromiso de boda, dejó todo y entregó su vida a la Eucaristía. Es la madre fundadora de las adoratrices. En este momento no me acuerdo cómo se llamaba, pero ella fue la que fundó la orden de las adoratrices, que se llaman así porque adoran siempre al Santísimo expuesto. En esto se parece mucho a las religiosas de la cruz y a la alianza de amor. La persona de la alianza que puede no debe dejar de estar con Jesús en la Eucaristía. No basta con decir, es que Cristo está en todas partes y está en todas partes, pero no está realmente presente más que en la Eucaristía. Ahí está Él con su cuerpo, con su sangre, con su humanidad entera. Ahí está Él. Entonces el corazón debe estar puesto allí, en la Eucaristía. Y él fundó la orden de las adoratrices, que todavía están por todo el mundo, y se dedican a eso, a adorar la Eucaristía. Para la alianza de amor hay un color, digamos así, propio de la alianza, y es estar con Jesús en la Eucaristía para acompañarlo, para compartir sus dolores causados por los pecados del mundo, por todos los pecados que cometemos. Vivir para reparar y estar con Jesús con todo el amor y el cariño de nuestro corazón. Esta es una cosa propia de las obras de la cruz, concretamente de la alianza. Alguna vez o varias, en la cuenta de conciencia, Conchita dice que estaba con el Santísimo y dice, me tuve que arrancar de allí, me tuve que arrancar. Estaba atada a ese lugar porque allí estaba Cristo, pero sus obligaciones pues le pedían que saliera de la iglesia y fuera a cumplir sus obligaciones. Pero la expresión de Conchita es esa, me tuve que arrancar. Entonces, cuando una persona está en plena entrega a Cristo, debe dejar todo, dentro o fuera de la Eucaristía, de la misa. El corazón
no le debe pertenecer más que a Dios. No digo yo que, por ejemplo, haya penas cuando hay una persona, por ejemplo, un familiar, una amistad, está enfermo, está enferma, pues a uno le duele y procura ir a visitarlo. Necesita uno ir a estar con nuestra persona, nuestra amistad, compartir sus penas, sus alegrías, sus enfermedades, todo, compartirlo todo. No dejar que esa persona a la que quiero tanto sufra ella sola, sino sufrir con ella. Esta es la adoración en el sentido en que se practica en las horas de la cruz. Estar con Jesús para compartir sus penas tan terribles, tan desconocidas, sus alegrías, sus anhelos de gloria de su Padre y de salvación de todos nosotros. Sed de Dios, tener sed de Dios. Esto es el color, este es el color de la oración en la espiritualidad de la cruz. Y entonces, claro, el corazón no está puesto en otra persona o en otra cosa, sino en Jesús. Esto, por último, no quiere decir que seamos unas personas serias y poco tratables en la familia. No, de ninguna manera. Conchita, nuestra madre, fue casada, como sabemos, quería mucho a su esposo. Dios le dio un esposo adecuado a ella. No podemos decir, Conchita se consagró a Dios, buscó a Dios, porque con el esposo no era feliz. No, de ninguna manera. Cuando su marido, don Pancho, se enfermó, sufrió muchísimo y le decía a nuestro Señor, Señor, sánalo. Y Jesús le contestaba, o tú o él, o yo o él o ella. Y Conchita quería responder, los dos, Señor, los dos. Hasta que ya vio que su esposo se agravaba y ya no se dedicó más que a prepararlo para dar el paso definitivo. Y cuando murió, no quiere decir que no lo sintió porque amaba tanto a Jesús que no lo sintió, no, para nada. Se puso enferma y de gravedad por el dolor de la muerte de su esposo. Conchita quiso entrañablemente a su esposo y esto no se oponía a que Conchita le diera a Jesús todo su corazón. Pues todo esto es la pobreza espiritual. En dos palabras, no tener el corazón puesto en otra persona o en otra cosa, sino en Dios.
en Jesús, nada más. Vamos a terminar. Para la próxima conferencia, si quieres, por favor, me dicen qué tema les gustaría tratar. Y si tienen dudas, preguntas, pues expónganlas para alimentar a todo el grupo, no nada más a una sola persona, sino todo el grupo. Y ahora ya terminamos.